una vez más me dirijo a los grupos pequeños o GPS, los grupos pequeños saludables. En esta campaña, Jesús mi casa es tu casa. En esta serie, respecto de Jesús, quiero compartir en el día de hoy, en esta ocasión, mejor dicho, quiero compartir el tema Jesús, el Cordero de Dios. La Biblia dice en Isaías 53, versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y esa es la verdad. Jesús es denominado en la palabra del Señor el Cordero de Dios porque Él tuvo que pagar el precio de nuestro rescate. Como un cordero, dice la Biblia, fue llevado al matadero y lo hizo por amor de nosotros, porque nosotros nos descarriamos, dice la Biblia, como ovejas. Quiero compartir con ustedes una historia que nos va a introducir en este tema. Una niña llamada Elizabeth padecía de una rara enfermedad y su única esperanza era una transfusión de sangre de su hermano de 5 años. Milagrosamente este pequeño había sobrevivido a la dolencia y su sangre tenía los anticuerpos necesarios para combatir la terrible enfermedad. El doctor explicó esto al pequeño y le preguntó si estaba dispuesto a donar su sangre a su hermana mayor. Pensó por un momento el pequeño y dijo: si eso salva la vida de mi hermana Elizabeth, yo le doy mi sangre. Luego, en una cama junto a ella en el hospital, y mientras su sangre comenzaba a fluir en el cuerpo de su hermana, el pequeño sonrió al ver el color regresar a la cara pálida de Elizabeth. Pero posteriormente desapareció la sonrisa de la cara del pequeño y con su voz suave preguntó al médico: ¿comenzaré a morir inmediatamente, doctor? Siendo pequeño el niño no había entendido al doctor. Creía que iba a dar su sangre, toda su sangre, mejor dicho, a Elizabeth, pero aún así estaba dispuesto a sacrificar su vida por ella. En esta sesión, titulada El Cordero de Dios, veremos otro sacrificio, que es el sacrificio más grande de la historia, y me refiero al sacrificio de Jesús. El apóstol Juan llamó a Jesús el Cordero de Dios, diciendo que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, para referirse precisamente a aquel que haría el sacrificio más grande de la historia. Juan 1:29 nos declara la palabra del Señor: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para entender el significado de la frase Cordero de Dios, hay que recurrir al Antiguo Testamento, donde los judíos usaban los corderos como sacrificio por sus pecados. Levíticos 4:32, por ejemplo, nos habla de esta verdad. Cuando los judíos estaban esclavizados en Egipto también, Dios mandó 10 plagas para convencer a Faraón que dejara ir en libertad a los israelitas. La última plaga consistía en la muerte del hijo mayor de cada familia de Egipto. Para salvar a sus hijos, los judíos sacrificaron un cordero y rociaron la sangre sobre la entrada de su casa. En Éxodos 12, del 1 al 13, nos relata estos hechos. Los hijos mayores de los israelitas fueron salvados gracias a la sangre rociada sobre la entrada de sus casas. Ese fue el precio. Sin embargo, el precio del sacrificio de Jesús por el mundo fue mucho mayor. Ahora bien, esos corderos que el pueblo de Israel sacrificaba por el pecado de ellos eran solo la sombra o el tipo que simbolizaba el sacrificio más grande de la historia, el sacrificio del Cordero de Dios, Jesús. El sacrificio de Jesús fue necesario debido a que las personas han sido secuestradas por el pecado desde tiempo de Adán. Como en todo secuestro, hay que pagar un precio por el rescate.
El rescate del hombre no fue la excepción. ¿Cuál es el precio de nuestro pecado? ¿Es oro? ¿Es plata? No. Según Primera de Pedro 1, 18 al 19, fue mucho más alto. Fue mucho mayor el precio. El precio de nuestro rescate, dice ese texto, es la sangre preciosa de Jesús. Sabiendo que fuiste rescatado, dice, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sí, esa es la verdad. En Primera de Pedro 2:24 también nos dice el apóstol que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Nuestro rescate no nos costó absolutamente nada. El rescate ya está pagado. Jesús lo pagó con su vida en la cruz. Fue sumamente caro para él. Sin embargo, el Cordero de Dios fue rechazado. Uno podría pensar que al ser rescatado el hombre, su lógica respuesta hacia quien lo rescató por tan alto precio sería de agradecimiento, por decirlo menos. Pero aunque Jesús dio su vida por nosotros, aunque en la historia del mundo nunca ha habido mayor sacrificio de amor como el sacrificio de Jesús, la Biblia dice que fue despreciado por todos nosotros. En Isaías 53, del 3 al 5, declara la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el pasado rechazaron a Jesús, y hoy no es muy diferente. Unos se burlan, otros son indiferentes, y una gran mayoría son incrédulos, diciendo no creer en él. ¿Y tú? ¿Cómo tratas a Jesús ahora? Esa tendencia a rechazar a Jesús se llama pecado, y la Biblia la explica como la tendencia a descarriarse o apartarse por su propio camino. Isaías 53:6 declara el profeta: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El escritor nos compara a nosotros como las ovejas que suelen andar buscando pastos y por lo tanto se van alejando del pastor, se pierden y se meten en problemas. Por tanto, apartarse de Dios no es solo un acto de rebeldía o de oposición abierta hacia Jesús, sino es tomar mi propio camino, es hacer mi propia voluntad, en lugar de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Lamentablemente, yendo por nuestro propio camino, aparentamos andar bien, pero más tarde o más temprano nos vamos a encontrar completamente perdidos. Nuestro camino nos lleva a tomar decisiones equivocadas, a reflejar actitudes no saludables y cometer hechos inapropiados. Dice la Biblia que al hombre todos los caminos le parecen derechos, pero el fin de esos caminos es muerte. La Biblia dice que todos nosotros nos desviamos y por eso Dios hizo que Jesús pagara el precio de nuestro rescate. Y para que pudiésemos volver al camino correcto, Él fue llevado al madero de la cruz. Dice Isaías 53:7, en resumen, dice: angustiado él, refiriéndose a Jesús, y afligido, no abrió su boca, refiriéndose a cuando estuvo en el madero de la cruz. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En resumen,
Decir que Cristo es el Cordero de Dios es presentarlo como el que dio su vida como sustituto por nosotros, tomando sobre sí mismo nuestro castigo. Todos, y aquí no escapa nadie, todos se han apartado, todos nos hemos desviado. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Pero, ¿cuál ha sido nuestro caminar hasta este momento? Quiero darte algunas alternativas para que reflexiones un momento acerca de tu caminar en relación a Dios. ¿Has caminado por tu propio camino? ¿Por lo que Dios me ha trazado? ¿O no estoy seguro? Elige una de estas alternativas, elige la que más te represente. Por favor, medita por un momento en tu condición de persona caída y en el sacrificio del Cordero de Dios que hizo todo lo posible para rescatarte. Porque, querámoslo o no, el Cordero de Dios es necesario para mi vida, es necesario para nosotros. La Biblia dice que los únicos que entrarán al cielo, los únicos que estarán con Dios para siempre, son los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Sí? Apocalipsis 21, 27 nos dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro del Cordero de Dios. También declara abiertamente dónde irán los que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dice Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero será lanzado al lago de fuego. Por lo tanto, todos necesitamos a Jesucristo como el Cordero de Dios, necesitamos creer en Él. Quiero invitarte en el nombre del Señor a acercarte a Jesús, porque Él ya pagó el precio de tu rescate. Y para terminar esta reflexión, quiero dejarte 3 preguntas de conversación, 3 preguntas para el diálogo. Número 1, ¿estás tú apuntado en el libro de la vida del Cordero? Tienes 3 opciones: sí, no o no estoy seguro. Número 2, ¿hay algo que te detiene? ¿Qué es? Y número 3, ¿cómo puede uno inscribirse en el libro de la vida del Cordero? Bendiciones y nos encontramos en una próxima ocasión.